¿Qué tal? Muy buenas noches. Sea bienvenido, bienvenida a una nueva emisión de 8 en punto. Carlos Monterrosa le saluda. Martes 9 de noviembre del año 2021. Vamos a hacer un análisis de la coyuntura política, los principales sucesos y fenómenos que se han dado en los últimos días en el país o en las últimas horas también, que es importante analizar y tratar de hacer este ejercicio de conectar situaciones coyunturales con condiciones estructurales que tiene nuestro país, nuestro sistema político. Y es un gusto para mí darle la bienvenida a este espacio de opinión a Naida Acevedo, consultora en políticas públicas, y Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Buenas noches, Naida, bienvenida nuevamente. Qué gusto. Gracias, Carlos. Buenas noches, amigas y amigos televidentes, y por supuesto, Eduardo, qué gusto compartir el set. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, siempre un gusto. Igual un saludo a Naida. Gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos en agenda varios temas, algunos que son situaciones de último momento. Ya hablaremos sobre esto, una iniciativa de ley que ha llegado a través del ministro de Gobernación, que se titula Proyecto de Ley de Agentes Extranjeros. Pero ya lo vamos a ver con calma. Bueno, la coyuntura probablemente no tiene ese ritmo de tranquilidad en este país, pero creo que vale la pena tener en cuenta primero unos aspectos sustantivos, Naida. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jean Maynes, brindó declaraciones ayer a la salida de un evento que estaba realizando una gremial y básicamente mencionó que es un momento complicado con el gobierno de El Salvador, la relación no está sólida. Digamos, se han dado en escalada diferentes declaraciones de distintos funcionarios, tweets, mensajes, reacciones, pero ahora ya se confirma un secreto a voces, podríamos denominarlo, Naida. ¿En qué condiciones, si lo leemos políticamente, marca la relación entre estos gobiernos, que funcionarios ya de estas características o de este rango diplomático mencionan que la relación es complicada entre los gobiernos? Mira, es curioso porque esta gestión empieza su mismo proceso político de relacionamiento y de política internacional con unas declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores diciendo incluso que no había que morder la mano de quien alimenta al amo, ¿verdad? Así, literal, esta frase, este dicho que existe. Es curioso porque al fin y al cabo también se ve este movimiento internamente en Estados Unidos alrededor de su política y con ello precisamente hay una reacción del gobierno de El Salvador. Pienso que dentro de la construcción de política exterior, si algo debe existir es coherencia. La coherencia es muy importante para la generación de espacios de mediano y largo plazo necesarios en el escenario. No está escrita en piedra, definitivamente, pero sí se deben de tomar decisiones en relación con qué tipo de país quieres construir. Entonces, es muy feo y muy raro que por una parte aplaudas la mano de quien es el amo y por otra parte termines dentro de meses, escasos meses de diferencia, generando tweets como los que se han visto, ¿no? Un ministro de Trabajo haciendo también comentarios desde su cuenta personal, que al fin y al cabo eso no habla en su función pública como tal, sino que en su capacidad de comunicarse como ser humano, ¿no? Y lejos de este mecanismo que se ha generado de tirantez de comunicación, pienso que hay que saber o que hay que conocer o escudriñar qué hay detrás de ello en particular, ¿no? Sabemos que la relación con el expresidente Trump no se queda solo en una relación formal u oficial del gobierno de El Salvador con el expresidente de Estados Unidos. Hay una relación que tiene que ver con toda la construcción del pensamiento geopolítico hacia la región, pero también a nivel internacional. En ese sentido, el haber esta ruptura formal, evidentemente lo que tenemos es una respuesta desde la institucionalidad pública, desde el presidente, desde todas las vocerías unísonas, porque hay un discurso muy cohesionado desde el oficialismo, en relación con todos aquellos que signifiquen una diferencia o una respuesta a lo que realmente se ha venido construyendo en años anteriores en política exterior y en geopolítica versus estos nuevos actores como Trump y toda esta lógica de construcción geopolítica en la región. En ese sentido, a lo que quiero llegar es, si el presidente de la República tuviera en su haber una construcción soberana de país, va a sostener el discurso independientemente frente a quién está. Y por su parte, Estados Unidos, si lo que busca es un ejercicio de, digamos, poder fortalecer todo lo que implica en la sociedad salvadoreña su funcionamiento, va
a airar este ejercicio que permita de alguna forma estas decisiones. Ahora, ojo, ¿qué tan soberano es el ejercicio de El Salvador desde la investidura presidencial? Es una pregunta que hay que colocar en la mesa. Otra pregunta que hay que colocar en la mesa es ¿qué tanto se tocan los intereses del statu quo tradicional o el establishment de Estados Unidos cuando los Estados Unidos no tienen amigos, sino que tienen intereses claros y duros? La narrativa es importante. Dentro de poco, Cuba, por ejemplo, levanta o abre ya al turismo. El 15 de noviembre abre el turismo. Habrá que ver cuál es la narrativa y hacia qué enfoque se lleva la narrativa de Estados Unidos. La narrativa de Estados Unidos no es casual. Nuestros países tienen derecho a ejercer su soberanía, tienen derecho a hacer política en lo que implica su espacio, territorio, modalidades, etcétera. Pero la pregunta del millón es si en El Salvador realmente se están tomando decisiones en función de fortalecer la soberanía nacional o de fortalecer determinados grupos con intereses específicos. Hay un aspecto de la idea que menciona Naide y me permite consultarte, Eduardo. Este mecanismo es una manera de estas decisiones, de esta retórica y de lo que se ha confirmado en las declaraciones de Jean Mains, de configurar una manera de soberanía, o es básicamente plantearlo, lo planteo de esta manera, lo consulto de esta manera, Eduardo, es porque había muchas más afinidades al grupo que representaba o que representa a Donald Trump que al grupo político que representa a Joe Biden y sus sectores y sus segmentos y electores. Carlos, yo creo que en este caso lo que sucede desde mi punto de vista es que el gobierno, la narrativa del gobierno solo funciona si tiene frente a sí a un enemigo, a alguien a quien culpar, a quien echarle la culpa de las diferentes situaciones que se dan en el país. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente de la República perdió a ese enemigo, porque ese enemigo estaba representado por los partidos políticos que tenían el control de la Asamblea Legislativa, la misma Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, el Fiscal General de la República, el Instituto de Acceso a la Información, y en este caso, como ya tiene controlados a estas instituciones, perdió el enemigo. Entonces, el otro enemigo que quedaba era las organizaciones de sociedad civil, la prensa de investigación, algunos medios de comunicación, y le sumó ahora a este discurso, a esta narrativa del enemigo, al tema de la comunidad internacional, porque no solo han sido pronunciamientos contra el gobierno de Estados Unidos. Recordemos en diferentes reuniones que ha tenido el presidente de la República con los embajadores, les ha llamado la atención como que si fueran sus hijos. Les ha dicho cosas que, rompen la diplomacia que se debe de observar en este tipo de situaciones. Entonces, yo más creería, Carlos, que se trata de darle vida a esta narrativa del enemigo con el agregado de tratar de despertar un sentimiento de dignidad nacional, un sentimiento patriótico, al hacer ver que una potencia extranjera está queriendo aplastar el desarrollo del pulgarcito de América. Esa es la narrativa. Yo lo enfocaría desde ese punto, Carlos. Hay un tema, ya que lo mencionas, Eduardo, luego regreso con Naida, pero te consulto. Entonces, ¿tú lo consideras más un análisis desde las narrativas? Es decir, cómo esto, por ejemplo, que se ve en la superficie, no necesariamente se materializa en acción. Es decir, ¿cómo podríamos poner esta combinación entre narrativas y discursos, tweets, declaraciones, dimes y que diretes, y esto? Pero el tema es la acción. ¿Qué se hace? Digamos, ¿qué te daría una muestra de las acciones del gobierno que efectivamente se está estirando la cuerda y la forma de interacción entre estos gobiernos está llegando a un punto probablemente de silencio o en algunos casos mantenerlo de una forma lo más distante posible? Bueno, cuando yo me refería a las narrativas, no quería decir o no quise decir de que no existe un conflicto o una tensión real. O sea, sí la hay, que se manifiesta, como tú bien lo señalas, en tweets, declaraciones y lo que ha dicho pues la encargada de negocios. Pero el punto acá es que está metiendo al país en un problema diplomático por seguir esa narrativa. Eso sí lo considero yo, o sea, está llegando hasta el límite con la narrativa y no le importa que está generando este tipo de fricciones con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo.
Muy bien. Hay un aspecto acá de esto que estamos abordando, Naida. Si lo podemos ver en una lectura de análisis político, ¿cuáles podrían considerarse como los costos o los beneficios de mantener una relación distante con el gobierno de Estados Unidos? Mira, es que es justamente el tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez de Estados Unidos no solo está ahora copado por el establishment, es decir, por el gobierno republicano y demócrata o por el Partido Demócrata y Republicano y toda la élite económica que representan tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano. Resulta que hay un avance importante en relación con todos aquellos actores que representa Trump o que representó Trump sentado en la silla presidencial, pero que sigue generando todo un mecanismo de diálogo y negociación frente a una política y a una geopolítica que ya no solo es administrada por el establishment que existe en Estados Unidos o que ha existido. Esto no significa que de la noche a la mañana esto tenga una resolución y que uno u otro se va a sobreponer. No, esto va a llevar su tiempo. Sin embargo, hay que comprender que Estados Unidos está dividido. Está dividido en sus intereses económicos como tal, está dividido políticamente hablando, o sea, lo hemos visto en las elecciones de noviembre en la que nuevamente entró ahora el partido que actualmente está en el gobierno, la dupla Biden-Harris, etcétera, pero que definitivamente todavía no genera, digamos, una ubicación concreta y directa de ese establishment que ha sido durante los últimos 70 o más años, ¿verdad? Estos últimos 70 o más años han tenido su lógica de funcionamiento y la figura de Trump en este esquema, ¿verdad? O en este juego de actores representa también un papel importante. Bajemos esa fotografía al Salvador. Es la misma lógica o la misma relación en la que estas élites económicas relacionadas precisamente con las élites del establishment de Estados Unidos, con intereses muy comunes, incluso del tipo de país que hemos construido entre todas y todos, bajo las lógicas dominantes de estas élites económicas, son ahora, digamos, encontradas con esta lógica de estas nuevas élites económicas en donde está Donald Trump, donde está el presidente Bukele, donde está Jair Bolsonaro, en donde podemos mencionar una serie de presidentes actualmente en el poder, AMLO incluso, ¿verdad?, en México, y que generan esta nueva lógica de élites económicas que no necesariamente responden a los mismos intereses geopolíticos y a los mismos intereses económicos. Pienso que más que tener un enemigo como tal, es que realmente existen las diferencias de esas élites y eso es lo que se ha visto traslapado en el mundo político. Tengo que hacer la pausa, solo un aspecto muy puntual, Naida. En las discusiones o lecturas que se tienen en materia de política exterior hacia los Estados Unidos ha primado como dos perspectivas. Espero no ser muy reduccionista con lo que voy a decir, pero la lectura de que Estados Unidos es un aliado incondicional del gobierno de El Salvador de turno y que está para asistir en cooperación, etcétera. Y la otra que es una injerencia del imperio. Digamos, claro. ¿Hay otras lecturas? Digamos, ¿hay otra manera de ver este mecanismo de relación y bajo el entendido que también para Estados Unidos, Centroamérica, el Triángulo Norte constituye una región, pero está también en las diversas regiones del mundo, digamos, tiene una escala también de prioridades, pero ¿hay otras maneras de ver esta lectura o analizar estos fenómenos más allá de estas dos perspectivas que mencionaba? Lo que pasa es que hay que comprender las asimetrías entre cada uno de los países, las regiones, etcétera. Esa misma asimetría y esa misma capacidad de poder superior en todo sentido hace que no sea una relación entre iguales, sino que sea una relación de permanente injerencia de acuerdo a los intereses geopolíticos de un país en particular. Y eso debemos de tenerlo muy claro. Por eso decía anteriormente, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses y lo tiene desde el momento incluso en el que desplazó las naciones originarias de Estados Unidos para empezar a generar sus colonias. Tiene su historia también Estados Unidos. Si no comprendemos la historia de Estados Unidos, también es muy difícil que podamos dimensionar no solo nuestra historia, sino el papel de Estados Unidos en América Latina y en lugares en los que geopolíticamente, después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido todo un proceso en el que definitivamente tiene que entrarse a un análisis más profundo. Ese es el papel de Estados Unidos en relación con su ejercicio de ser un imperio y de, además, sobreponerse al resto de países en la región. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar incorporo otro tema para la discusión que tiene que ver con el comportamiento parlamentario, es decir, las iniciativas de ley, los proyectos de ley que llegan a la Asamblea Legislativa. Han llegado algunos
en las últimas horas y tener la lectura de nuestros invitados sobre estos temas, entre aquellos asuntos que pueden verse como urgentes o apremiantes respecto a los estructurales, a los que importan. Entonces vamos a hacer un análisis sobre estos puntos tanto con Naida Acevedo como Eduardo Escobar. Usted puede interactuar con nosotros si usted tiene preguntas, comentarios, observaciones, reacciones de lo que estamos platicando esta noche. Ahí tiene los espacios, las plataformas digitales. @8 en punto en Twitter, 8 en punto en Facebook. Quiero saludar a quienes están con nosotros a través de YouTube y por Canal 30. Muy bien, seguimos platicando de la coyuntura política, principales sucesos, declaraciones y aspectos a tener en cuenta de lo que ocurre en el sistema político salvadoreño. Platicamos con Naida Acevedo, consultora en políticas públicas, y con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Hay un tema acá, Eduardo, y creo que es uno de los temas recientes o que va a generar discusión con el paso de las semanas, pero también verlo en su justa dimensión de qué implicaciones tiene a nivel institucional una iniciativa, un proyecto de ley que ha llegado a través del ministro de Gobernación denominado Ley de Agentes Extranjeros, algo que ya tiene Nicaragua y se ha tomado como ejemplo que es una situación que se puede dar en El Salvador. La pregunta es esto, para ponerlo en contexto a la audiencia. Sin saber todavía el documento, se conocerá con el paso de los minutos o de las horas, pero si tomamos un poco el parangón del caso nicaragüense, ¿qué implica tener un marco normativo sobre agentes extranjeros, sobre todo en el tema de financiamiento a ONGs o monitoreo del gobierno del tipo de financiamiento o incidencia que pueden tener actores internacionales o regionales en los procesos sociales, políticos o culturales del Salvador? Bueno, Carlos, yo creo que en primer lugar habría que desmentir la narrativa que ha planteado Nuevas Ideas y el gobierno hablando de transparencia. Y digo desmentir por dos razones. En primer lugar, las organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, Acción Ciudadana, tienen su sitio web, sus ingresos y sus gastos, y tenemos quiénes son nuestros cooperantes. O sea, ellos dicen de que al fin van a transparentar quién es el que les apoya económicamente y en qué lo gastan. Si eso nosotros desde hace años lo tenemos, al igual que otras organizaciones, tenemos a disposición de la ciudadanía en sitio web nuestra información financiera. Así que eso no es un secreto que van a llegar a descubrir con esta ley, en primer lugar. Entonces, ese discurso de que esto es para transparentar, eso es falso. Si nosotros tenemos esa información, nosotros también llevamos al Ministerio de Gobernación nuestras, digamos, estados financieros anuales. Eso lo tienen ellos saben cuánto es lo que le ingresa a cada organización, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema. Lo otro es que aquí no hay ningún interés de transparencia del gobierno, ni de Nuevas Ideas. Hay que decir que Nuevas Ideas nunca nos ha dado la información sobre el financiamiento del partido. No sabemos cuánto es lo que recibió en 2018, 2019, 2020, 2021. No sabemos esa información. Entonces, ¿cómo pueden venir, o sea, cómo tienen el valor de poner la palabra transparencia en su boca cuando ellos no han informado cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos? Entonces, esto, digo, lo planteo de esta manera porque están hablando de transparencia cuando no es ese el fin. La finalidad, atendiendo a lo que ya hemos visto en Nicaragua, por ejemplo, es tratar de bloquear económicamente a las organizaciones que les son incómodas. Así de sencillo. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que ellos intentaron o pensaron que iban a bloquear el trabajo de las organizaciones y a desacreditarlas cuando crearon esa comisión de las ONG fachadas, porque pensaron que todas las organizaciones recibimos fondos públicos en su lógica, y cuando descubrieron que no, pues obviamente el camino que seguía era tratar de bloquear las fuentes de financiamiento de las organizaciones. Entonces, esto es, digamos, como el siguiente paso, que era lógico que lo iban a dar, para tratar de bloquear las voces disidentes, las voces de las organizaciones que, insisto, les son incómodas al gobierno. Y esto es como parte de la narrativa que yo mencionaba hace un momento, el enemigo. O sea, les funciona siempre que hay un enemigo la narrativa. Entonces ahora las organizaciones son los enemigos, porque como dice lo que dijo el ministro, que estamos atentando contra la soberanía, porque dice para preservar la soberanía. Entonces uno puede entender que estamos atentando, las organizaciones que trabajamos los temas de democracia y de transparencia, contra la soberanía del Estado, cuando en realidad las organizaciones lo que hacemos es monitorear, investigar y señalar las deficiencias
de los gobernantes, de los políticos en el manejo de la cosa pública. Hay un aspecto que menciona Eduardo y le consulto, Neida. Un movimiento de este tipo puede ser considerado o interpretado como una jugada de cortarle las válvulas de cooperación a diferentes organizaciones que pueden generar movilizaciones, que pueden posicionar temas o que pueden ir configurando expresiones de oposición de la manera en que se muestren. Básicamente lo podemos interpretar como una jugada de estas características, o es algo nada más dentro de la dinámica de la agenda, poner algo en discusión, que la gente esté hablando sobre esto y dejemos de lado otros temas importantes y profundos del Salvador. ¿Cómo podemos leerlo? Mira, leámosla digamos, en lectura paralela. Hagamos lectura paralela. Por una parte, sí puede ser que se utilice esta permanente figura de tener activa la Asamblea Legislativa, presentar propuestas de ley, etcétera, para desviar la atención de los problemas estructurales, que ya voy a profundizar sobre eso porque creo que por ahí debe de ir un punto de atención bien interesante alrededor de esta lectura, o puede ser precisamente un instrumento a utilizar dentro de lo que también está comentando Eduardo, para utilizarlo contra voces disidentes, etcétera. Gente que quiera hacer movilizaciones, desestabilizar, según la narrativa del gobierno, su propio funcionamiento, todo lo que quiera utilizar dentro de esta narrativa. A mí me gustaría introducir más lo de los temas estructurales. Las políticas públicas tienen diferentes enfoques. Tú puedes utilizar un enfoque que tiene que ver con la toma de decisión centralizada hacia abajo. Puedes tener una lógica al revés, desde la población nutrir toda la existencia de problemáticas que puedas llevarla a la agenda nacional y ahí entonces empezar a tomar decisiones de forma colegiada. Hay una en particular que se llama gobernanza, ¿verdad? O sea, la forma, el enfoque de gobernanza ha tenido eco cuando aquellos gobiernos que no tienen la suficiente ni presupuesto, ni, organización que le permita llegar hasta los territorios, ha abierto para generar diálogos con diferentes espacios de la sociedad en general. Empresas, ONGs, escuelas privadas, entre otras, ¿no? Entonces, este enfoque como tal tiene sus ventajas y sus desventajas. Los últimos 30 años en El Salvador, después de la firma de los acuerdos de paz, lo que encontramos fue un ejercicio de estados que se fueron debilitando, o sea, del Estado se fue debilitando cada vez más en sus decisiones y evidentemente el ejercicio de práctica de las organizaciones de la sociedad civil en diferente intensidad, en diferente identidad, si se quiere, fueron también abonando de alguna forma todas estas carencias del Estado. Sí. Sin embargo, todavía fue insuficiente. Yo quiero darle vuelta a la tortilla. El Estado de El Salvador, hoy por hoy, no es un Estado robusto, fuerte, potente. No es un Estado que tiene al centro el enfoque de derechos humanos, que no es más aquella lectura en donde el principio y fin del Estado, como decía, como dice todavía el artículo, pero se pretende modificar, donde el origen y fin del Estado es la persona humana, ¿verdad? Sino que al contrario, o sea, tenemos todavía un ejercicio muy débil de la institucionalidad pública que va a prescindir de estas organizaciones que, quieras o no, han estado generando mecanismos e insumos que poco, digamos, han abonado a qué es lo que ha sucedido en El Salvador los últimos 30 años, si a estas alturas todavía estamos hablando de desaparición forzada, de desaparición en general, y si a estas alturas todavía estamos hablando 30 años después de la firma de los acuerdos de paz, de casos de utilización de fuerza, de actos autoritarios, que esos previmos dejarlos en el pasado por decisiones que tomamos. Entonces, estas organizaciones, en mayor o en menor tono, con mayor o menor participación política, con ejercicios de dignificación de la sociedad o de grupos poblacionales en particular, con intencionalidades distintas, de alguna forma han hecho un ejercicio de aporte y de apoyo a aquel Estado que no logró llegar en su conjunto. ¿Qué es lo que pasa con este Estado? Este Estado todavía está débil. ¿De quién se va a acompañar? Sí. Ojo con el control territorial, ojo con la narrativa del tema de las drogas, ojo con la narrativa vinculada con otros actores que pueden ir fortaleciendo, que no necesariamente fueron los actores o serán los actores de los últimos 30 años. Sí. Ahí me gustaría a mí hacer un análisis un poco más exhaustivo. Hay un aspecto, ya que lo he mencionado, Neida, una lectura estructural.
y mencionaba el esquema de gobernanza. ¿Cómo quedaría entonces ese esquema con un proyecto de ley que lo que busca es separar a estos grupos o agentes que en la sociedad tienen algún nivel de incidencia? Es decir, ya sea movilizando, formalizando a las personas, es decir, procesos de educación, iniciativas de diverso tipo. Digamos, hay una variedad. La pregunta es, ¿cómo queda entonces un esquema así de gobernanza en donde se busca desplazar o por lo menos monitorear o controlar cada vez más qué fuentes reciben y qué hacen este tipo de ONGs? Pienso que lleva dedicatoria particular a los actores de estos últimos 30 años, es decir, de la posguerra, si se quiere. Y es muy probable que empiece a generar un ejercicio de gobernanza, como decíamos anteriormente, porque no es un Estado robusto aún, con otro tipo de actores. Ahí entonces hay que identificar cuáles son los actores. Yo no descartaría, por ejemplo, grupos ya fortalecidos en las territorialidades, ¿verdad? En cualquiera de los territorios de El Salvador, que ya tienen determinado control geográfico, que ya tienen determinado control financiero y que pueden servir al ejercicio de la política pública como un actor político que se ha ido fortaleciendo poco a poco. ¿Me refiero a las pandillas? Sí, me refiero a las pandillas. En ese sentido, está supliendo la figura de las organizaciones no gubernamentales, de otras tantas, que en ese ejercicio de los últimos 30 años se privilegió este tipo de esquema sin que tampoco este tipo de organizaciones lograra tocar la estructura real de los problemas de El Salvador, ¿verdad?, frente a este tipo de grupos que ya también tienen un protagonismo específico en las localidades y que pueden apoyar en la gestión, entre comillas, digamos, de las decisiones gubernamentales. Ojo con eso, porque eso también es de llevarlo corto. O sea, este tipo de políticas públicas, y son políticas públicas, y así hay que decirlo, tienen determinados enfoques, tienen determinadas elecciones en relación con cuáles son los actores con cuáles va a dialogar, y tiene todo el peso político para poderlo decidir y definir. La pregunta del millón es, ¿sale El Salvador de los problemas estructurales si privilegiamos este tipo de negociaciones, diálogo con otro tipo de actores? No lo creo. Entonces es una bomba de tiempo nuevamente. No estamos buscando la reforma de problemas estructurales. Basta ver las declaraciones del fiscal como para saber que no hay robustez del Estado todavía para plantarse, asumir una problemática tan potente como las desapariciones y dar una respuesta a su gente, a la población. Eso es lo que el Estado todavía no logra hacer. Antes de irme a la pausa, Eduardo, te consulto en esta lectura. Este es un proyecto de ley que va a llevar su proceso en la Asamblea Legislativa, pero hay otras decisiones. Por ejemplo, hoy se tomó una decisión sobre una nueva ley FODES que tiene implicaciones en el ámbito de la gestión de las finanzas públicas y la relación del gobierno nacional con los gobiernos locales. Pero están pendientes, por ejemplo, la aprobación de la ley de recursos hídricos, que espera que se llegue al Pleno. Y se espera un proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones. A lo que quiero llegar con estos 4 ejemplos es qué nos dice del gobierno, sus iniciativas o la manera de tratar estos 4 ámbitos que te planteo como ejemplos de lo que está pasando en el país, de diferentes necesidades o prioridades que puede tener el gobierno o segmentos de la sociedad que se pueden sentir o no representados de lo que hace el gobierno. Yo creo que en las 2 primeras iniciativas que tú mencionas, la ley de agentes extranjeros que afecta a las ONGs o que va a afectar a las ONGs, y el tema FODES, lo que se está privilegiando ahí es la centralidad del poder, de la figura que gobierna. ¿Por qué? Porque al final va a desplazar, por ejemplo, el rol de las municipalidades, va a desplazar el rol de sociedad civil, va a callar las voces disidentes de sociedad civil o va a callar también o a limitar el poder que puede tener un alcalde a la hora de decidir la ruta de desarrollo local que va a implementar en su municipio. Entonces, lo está sustituyendo estas 2 figuras a las ONGs o pretende sustituirlas o hacerlas a un lado y a las municipalidades para poner en el centro la figura del presidente. O sea, no podemos ver de otra manera este tema, en el sentido que es un intento por concentrar poder y por callar la disidencia. O sea, aquí no estemos hablando de pluralismo ni de democracia, sino que por el contrario, lo que se quiere es la figura omnipresente del presidente tomando las decisiones a todo nivel sin ningún tipo de cuestionamiento o voz que le pueda decir que eso está incorrecto. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar seguimos ampliando un poco porque hay temas también de debate de carácter nacional, el tema del agua, el tema de pensiones, son aspectos relevantes y qué significa esto de los movimientos que se pueden hacer a nivel legislativo. Y también no quiero pasar por alto
el manejo político de la problemática de las personas desaparecidas. Ha estado en discusión en las últimas semanas. Queremos enfatizarlo a cómo se está tratando desde el gobierno, cómo se maneja políticamente en función de declaraciones que ha brindado el ministro de Justicia o el fiscal general y las reacciones que se han tenido esta mañana por representaciones de organizaciones de derechos humanos. Entonces también hay que hacer una lectura de estos sucesos que marcan la coyuntura política de nuestro país. ¿Usted quiere participar en este espacio de opinión? ¿Tiene preguntas que formular? Bueno, ahí están las plataformas digitales. Puede escribirnos en Twitter o en Facebook. Pero queremos saludar a quienes están con nosotros, siempre acompañándonos por Canal 33.tv y por YouTube. Ya volvemos. Con tus playas, paraísos de sirena. Último segmento de este programa que le hemos dedicado a hacer un análisis de la coyuntura política, sucesos, declaraciones, fenómenos que se han estado posicionando en agenda de medios, en agenda de redes sociales y también en agenda política de nuestro país. Naida, hay un tema que no quiero pasar por alto, se lo consultaba también a Eduardo al cierre del segmento anterior, es dos proyectos de ley que podríamos decir que van a situaciones mucho más estructurales, aunque los otros también tienen una vinculación con temas municipales o con el tema de la gestión del poder, pero en el caso de la gestión de recursos hídricos o conocida como ley de agua y el tema de la reforma del sistema de pensiones, ¿qué nos dice del gobierno su proceder en el proyecto de ley, el proceso de discusión, en el caso de agua me refiero, y en el caso de pensiones, lo que se ha hecho? Reuniones, pero todavía no se ha presentado un proyecto de ley. El presidente dijo que iba a esperar un par de semanas, ya pasaron esas 2 semanas, no se sabe más. Entonces, ¿qué nos dice el gobierno en los movimientos, en esto que usted utiliza de figura del juego de ajedrez, sobre el tema del agua y sobre el tema de las pensiones? Sí. Perdón que deba interrumpirla, Naida, me está indicando producción que tienen que hacer un ajuste con el tema de su micrófono. Vamos a hacer el ajuste en estos momentos. Voy a pasarle la pelota a Eduardo para hacer los arreglos técnicos y para que se pueda escuchar muy bien para nuestra audiencia. Hay un asunto, Eduardo, quiero pasar y retomar solo estos temas muy puntuales sobre el tema de pensiones y el tema de recursos hídricos, del agua. ¿Qué significa estos temas, el nivel de envergadura que tienen estos temas específicamente para el ciudadano? Es decir, el tema de agua es una necesidad fundamental, es un derecho humano, pero el tema de pensiones también marca el sistema de las políticas de protección social que ofrece un país. ¿Qué nos dice de las acciones del gobierno sobre esto? Bueno, en este momento no hay una propuesta concreta de pensiones, ¿verdad? De qué reforma, qué tipo de reforma se va a hacer y todo esto. Aquí lo que podemos es especular y en este caso atendiendo al hecho de que el Estado necesita recursos. Uno lo que podría pensar y el camino más fácil para financiarse es precisamente echar mano del fondo de pensiones a efecto de controlarlo y tener una fuente de financiamiento. Y de esa manera de alguna manera, generar algún beneficio para la ciudadanía. Pero, digamos, el interés, desde mi punto de vista, no sería en realidad la pensión universal y digna para toda la población, sino que es más un tema de financiamiento del Estado y no tanto resolver el problema estructural y grave que tiene que ver con la falta de cobertura de seguridad social para buena parte de la población, ¿verdad? Cuando llega la vejez. Y con el tema del agua, yo creo que ahí habría que ver los intereses que van a estar de por medio. Y acá no estamos hablando de los intereses de la ciudadanía, sino que pueden ser intereses de empresas, grandes empresas, en cuanto a cómo se termine regulando la ley. Y eso lo vimos claro, por ejemplo, con esa contradicción del jefe de fracción de Nuevas Ideas, pidiendo primero 5 años y luego pidiendo 15 años, y alegando no un interés colectivo, un interés de la población, sino que un interés de las empresas privadas. Y con esto no quiero estar en contra, ni parecer que estoy en contra de la empresa privada. Lo que quiero decir es que parece que el gobierno en este tema va a privilegiar ciertos intereses y no los de la ciudadanía con agua de forma permanente y agua potable. Veamos lo que hicieron con el tema de las pavas, o sea, que es algo también que deja mucho que desear y mucho que pensar. Pintaron y dijeron de que estaba todo bien,
pero la ciudadanía denunciaba el siguiente día que no tenían agua. Entonces, esos son los temas que hay que resolver en realidad. Muy bien, ahora regreso con Naida. Eduardo nos menciona este tema, que a qué intereses representa los movimientos y las posturas que tienen la ley. Usted nos mencionaba en el caso de agua y de pensiones, que hay que llevarlos en paralelo, porque son dos temas, en principio se pueden ver diferenciados, pero trastocan a la economía y las condiciones de las personas. Ya que ya hemos hecho los ajustes pertinentes, las disculpas del caso. Adelante. No, gracias. Es parte de... bueno, hablábamos que precisamente son como dos espacios paralelos, ¿no? Y aquí quisiera empezar con el tema de agua, que es profundamente estructural y además que nos afecta a todas y todos, no solo a la generación presente, sino que a las generaciones venideras. Qué bien si hubieran llevado los diputados de Nuevas Ideas con todos aquellos que tenían intenciones privatizadoras. Pienso, ¿verdad? Al fin y al cabo, más que una ley enuncie que se van a concesionar 15, 5, 10, 25, 3, 1, este tipo de bienes naturales, pienso que es mucho más importante tener claridad sobre las reglas del juego. Es decir, yo puedo poner en una ley que voy a concesionar de 1 a 80 años algo, pero si las reglas alrededor de las cuales concesiono este bien, ¿verdad?, así reconocido, este bien natural, obedecen a favorecer los intereses de privados, evidentemente es una privatización. Entonces el ejercicio, digamos, enunciativo o el ejercicio de la expresión de la voluntad puede desplegarse a todo pulmón en la Asamblea Legislativa, como que no es un ejercicio de privatización. Vamos a ver las reglas concretas y directas que se ponen en torno a este enunciado de 15 hasta 15 años de concesión del bien. El reglamento me interesa más leerlo, para ser franca, ¿no? Quiero ver qué es lo que ese reglamento incluye en relación con cuáles son las reglas del juego y realmente saber si se están refiriendo a un proceso de privatización o un proceso en el que va a haber mayor beneficio de lucro para empresas con determinados intereses, más allá que lo que la población igual puede percibir en relación con este derecho humano, ¿no? Por otro lado, las pensiones. A mí me da mucho pesar quienes además son ahora funcionarios públicos, es decir, no solo los que están de turno en general, sino el aparato público, que es quien más está dentro de todo este ejercicio de pensiones. Quienes ahora, por ejemplo, están generando todos los mecanismos de funcionamiento del gobierno actual, deben de pensar qué es lo que va a pasar con este tipo de propuestas que presentan, si ellos van a ser futuras y futuros pensionados, ¿no? Entonces yo lo llevaría más a ese escenario. Lo que estoy presentando yo hoy, que tanto me va a afectar siendo funcionaria, por una parte, si nos referimos solo a la AFP. Me iría más a un tema de una discusión estructural de la creación de un fondo universal, de una pensión universal. El nivel de empleabilidad en El Salvador vinculado con el trabajo informal es altísimo y cada vez crece más y va a seguramente crecer un tanto más porque los trabajos que se están creando ahora son temporales. Si el ejercicio incluso de llamado de inversión extranjera está basado en el mismísimo esquema en el que los salarios siguen siendo bajos versus la acumulación de capital de los inversionistas, entonces no salimos de los mismos círculos. Hablamos de estructuras, señoras y señores, y es ahí donde pienso que es lo mismo de siempre. No le veo mucha diferencia a una bancada anterior existente que quisiera privatizar el recurso u otra que negociara alrededor de este tenor y luces beneficios políticos alrededor de ella, frente a una que lo que está mencionando es la existencia de 15 años de concesión sin hablar de las reglas claras. Hablemos de las reglas claras y entonces ahí ya podremos saber. Muy bien, hay un aspecto, bueno, quiero pedir a producción si me indica si tienen preguntas o comentarios en las redes sociales. Tenemos entonces, pasemos a este par que han llegado. Los alcaldes hacían del FODES una cuenta de ahorros para sus beneficios y la de sus partidos políticos y no para los habitantes y las obras. Un poco a propósito de la reforma, o más bien la nueva ley del FODES que se aprobó en Asamblea este día. Otro comentario, lo importante es transparentar si los recursos de ayuda se utilizan para lo que establece la cooperación y no usarlo de manera política, es el comentario que se hace. Bien,
Son 2 comentarios, estamos llegando a la fase final y yo agrego solo un componente más. Escucho primero a Eduardo y luego cerraríamos con Naida. Sobre estos 2 temas, Eduardo, pero incorpora el último factor. ¿Cómo calificarías tú el manejo político que ha hecho hasta el momento el Gabinete de Seguridad respecto a la problemática de las personas desaparecidas? Indignante, Carlos, no se le puede llamar de otra manera. O sea, independientemente las personas tengan un comportamiento u otro, pero no puede justificar bajo ese argumento del gobierno que desaparezcan, que está bien que desaparezcan. O sea, toda persona que haya cometido un delito, pues tiene a salvo su derecho a la vida, a la integridad física, etcétera, etcétera. Y digo esto no porque yo acepte el discurso del gobierno de que los jóvenes desaparecidos estaban vinculados a crimen organizado, como lo decía el gobierno. O sea, imaginémonos que una persona pueda tener vínculos con cualquiera de estos grupos ilegales, pero no por eso está bien que desaparezcan. O sea, porque eso es lo que dice el gobierno, como diciendo, bueno, acepte la consecuencia. Si el gobierno, es incompetente en ese sentido, yo sinceramente pediría la renuncia de las autoridades de seguridad pública si no pueden dar un argumento aceptable con el tema de las desapariciones y no eso que están diciendo de que uno tiene la culpa. Y con el otro, lo que decía la ciudadana, solo mencionarle que las organizaciones de sociedad civil, como lo mencionaba hace un momento, nosotros año con año llevamos nuestros estados financieros al Ministerio de Gobernación. Nosotros tenemos auditorías que nos hacen los financistas, los cooperantes. O sea, aquí no se trata de que nosotros ocupamos el dinero para otra cosa que no es la que ha dado el cooperante. O sea, los cooperantes no van a estar regalando dinero. Los cooperantes dan los fondos para determinadas actividades, acciones en beneficio de la ciudadanía. Y luego ellos nos piden nosotros rendimos cuentas, nos piden cuentas y nosotros tenemos que dar al centavo el detalle de lo que nos dieron y lo que gastamos. Muy bien. Hay un tema con esto en función de los tweets, también reaccionaba Eduardo, y la misma consulta, Naida, ¿cómo calificaría el manejo que se ha hecho a nivel político? Me refiero de la problemática de las personas desaparecidas. Mira, el discurso del fiscal es la representación de la debilidad del Estado, pienso. Además de la deshumanización, ¿verdad? Es un ejercicio deshumanizado con una narrativa en la que culpa todo el rato hacia afuera, o sea, todos y todas tienen la culpa y en esto se nos ha ido más de 2 siglos en El Salvador en los que no se tocan los problemas estructurales. Los 2 jóvenes desaparecidos hasta ahora son la muestra de lo que es este país. Un fiscal lo menos que podría hacer es tomarse personal este tipo de casos y decir ni un salvadoreño más, ni una salvadoreña más desaparecidos. Si son tan débiles como institucionalidad pública que no son capaces de poder asumir la problemática que existe, entonces no entiendo de alguna forma cómo nos damos el lujo de prescindir incluso de otro tipo de organizaciones, apoyos, comunidades, etcétera, que pueden aportar a este gran problema que tenemos. Su narrativa, señor fiscal general, no es más que la representación de la debilidad del Estado. Hay que mejorar, trabajar porque los protocolos se robustezcan para que no existan más personas desaparecidas independientemente de lo que exista alrededor de ellos. ¿Y del ministro de Justicia y Seguridad, Naida? Del ministro de Justicia y Seguridad, en efecto, también muestra esto, ¿verdad? En efecto, muestra toda la generación de una narrativa externa a la responsabilidad institucional. Entonces es ahí donde la dupla, lejos de abordar el problema estructural, que tiene que ver con jóvenes excluidos, tiene que ver con una juventud que no ha tenido mecanismos de insertarse de forma sana en la sociedad, si fuera el caso, ¿verdad? Si se trata incluso de una vinculación directa entre los jóvenes, yo no veo al CONNA en ningún lado haciendo una campaña para niñas y adolescentes de prevención de entrar a este tipo de circuitos. Entonces ya basta de culpar a los demás. ¿Por qué se ha estado de alguna forma incidiendo después de 1992 a la fecha? Porque la institucionalidad pública sea robusta, es por esto, es precisamente por esto, porque todo el rato es que
todos los demás tienen la culpa y la institucionalidad simplemente en un espacio más cómodo no logra dimensionar la gran peña que tenemos arriba de problemas estructurales, de pobreza, de exclusión, sistémicos, de juventudes que a lo largo de varias generaciones han vivido todo ese aparato que tiene que ver con todo un mecanismo de no permitir el desarrollo pleno. Ese es el problema fundamental que se ha abordado, a mi punto de vista, desde un ministro de Seguridad Pública con un discurso profundamente inhumano y desapegado de la fortaleza que debe de investir a la institucionalidad pública. Muy bien, estamos finalizando el programa y quiero agradecer a Naida Acevedo y a Eduardo Escobar por haber estado con nosotros esta noche y darnos sus lecturas de diferentes temas de la realidad de nuestro país, concatenados algunos o vinculación con situaciones más estructurales otros, pero lo que queremos ofrecerle a usted es que tenga mecanismos para construir su opinión pública de los principales sucesos que se dan en nuestra realidad. Entonces, ¿cómo podemos abordarlo? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta ante tanta información y ante tantas cosas que se publican cotidianamente? Eduardo, gracias por habernos acompañado, muy amable. No, gracias, siempre un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Naida, muy amables. Gracias, Carlos. Un abrazo a la mamá también de los chicos de Santa Tecla. Toda la solidaridad y la empatía como salvadoreñas y salvadoreños con cualquier desaparecido. Gracias por haber estado con nosotros, muy amable ambos, y a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en este programa. Será entonces hasta mañana. Se queda con El Gráfico TV. Buenas noches.